Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si lo rechacé como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues lo he rechazado. La gente casi siempre se fija en las apariencias, pero yo me fijo más en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo he escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Sesión 11. De pastor a rey. Les voy a contar una famosa historia legendaria sobre un matrimonio en la isla hawaiana de Oahu hace muchos años. En esa época se acostumbraba a ofrecer una dote de vacas al padre de la futura esposa. El precio estándar eran 3 vacas. Si la hija era una chica especial, podría esperar 4 vacas. Hubo un rumor de que un padre en el pasado distante recibió la suma sorprendente de 5 vacas por su increíblemente hermosa y encantadora hija. Pues bien, cuenta la leyenda que Sam Carew tenía 2 hijas. Su hija mayor no era considerada muy hermosa que digamos por los isleños. El padre determinó años antes que tal vez no le daría ni 3 vacas por ella. Soñaba con 2, pero se conformaría con una. De hecho, dado el caso, la dejaría ir sin ninguna vaca con tal de aliviar la carga financiera de mantenerla. Por fortuna, su hija menor definitivamente era una chica de 3 vacas. Un día, el hombre más rico de la isla, un hombre llamado Johnny Lingo, le hizo una visita a Sam Carew. Todos sabían que le iba a pedir a una de sus hijas en matrimonio. Todos asumieron que sería la hija menor. Pero para sorpresa de todo el pueblo y el deleite del padre, fue a pedirle a su hija mayor. El padre pensó: después de todo, me van a dar 3 vacas por ella. Luego dejó que su imaginación lo dominara y pensó que tal vez recibiría la oferta de todos los tiempos, 5 vacas. Podrás imaginar su sorpresa cuando el pretendiente le trajo 10 vacas por su hija. Cuando volvieron de una luna de miel larga de 2 años, los aldeanos estaban impresionados por la diferencia en la presencia de ella. Era sorprendentemente hermosa y agraciada, desenvuelta, confiada, segura de sí misma. Todos pensaron que Johnny pagó poco al dar solo 10 vacas por su mano en matrimonio. Johnny vio a la hija mayor de Sam desde un ángulo diferente al de su padre y los otros aldeanos. La observó más allá de su apariencia y vio la belleza de su corazón y carácter. En el momento en que pagó 10 vacas, ella se convirtió en una esposa de 10 vacas. Y precisamente esto es lo que le pasará a un joven llamado David en el capítulo 11 de la historia. Así están las cosas. En el capítulo anterior nos enteramos de que Israel quería un rey para poder ser como las otras naciones. Seleccionaron a Saúl, un hombre de posición, un joven impresionante sin igual entre los israelitas y más alto que cualquiera otro. Un rey de 5 vacas seguro. Por desgracia para las personas de Israel, Saúl no alineó su vida ni su reinado con la historia primaria de Dios.
Su desobediencia envió un mensaje muy contradictorio sobre la naturaleza y el carácter del Dios de Israel. En lugar de que las naciones circundantes vieran a Dios como santo, justo, amoroso y lleno de gracia, a través del liderazgo de Saúl lo vieron como cruel y ambicioso. Dios le comunicó al profeta Samuel que era hora de encontrar otro rey, uno que representara el corazón de Dios y la pasión de Dios. Bajo la orden directa de Dios, Samuel fue a la casa de Isaí en Belén. Uno de los hijos de Isaí sería el próximo rey de Israel. Samuel llenó su cuerno de aceite y se fue para lo que parecía ser una tarea bastante sencilla. Cuando Samuel llega, Isaí forma a sus 7 hijos del mayor al menor. Y Samuel revisa a todos, pero no unge a ninguno como el siguiente rey de Israel. Samuel perplejo pregunta, ¿son todos los hijos que tienes? Increíblemente Isaí admite que tiene un 8º hijo llamado David, pero no pensó en traerlo del campo y que dejara de atender a las ovejas, porque no podía verlo ni siquiera como una posibilidad. La palabra hebrea que Isaí usa para describir a su hijo menor es nuestra palabra enano. Como la hija de Sam-Carú, David era el pequeño de la camada, un chico bueno, pero solo podía aspirar a una vaca. David llegó del campo para conocer al famoso profeta, y antes que se diera cuenta cayó el aceite sobre su cabeza. Dios confirmó que David sería el siguiente rey de Israel. En ese tiempo David apenas tenía 16 años cumplidos. Y hay una diferencia entre ser ungido como rey y ser coronado como rey. David era el prospecto de Dios, pero tendría que esperar una fecha futura para convertirse en rey. Sin embargo, sabemos que desde el día en que David fue ungido con aceite, el Señor estaba con él. Y eso es muy importante. Con Dios trabajando a través del joven David puede salvar a Israel. Cuando Dios acaba con un filisteo de casi 3 metros llamado Goliat, sabemos que se unió al ejército de Saúl y que fue tan efectivo como guerrero que las personas reconocían más el éxito de David que el de Saúl. Saúl se pone celoso y busca eliminar a David, de hecho matarlo. Y los siguientes 14 años, Saúl persigue a David como a un fugitivo. David tiene muchos malos momentos en esos 14 años y quiere renunciar, pero al final crece y aprende a confiar en Dios. Registra sus pensamientos íntimos en su diario, al que hoy en día le llamamos Salmos. Aquí tengo un par de anotaciones de su diario de ese tiempo. Se las leeré de la historia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Salmo 22:1. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Quién daría una vaca por un gusano? En la historia secundaria, David se sentía fracasado, pero Dios no lo veía así desde la historia primaria. Desde su lugar, Dios vio a un David diferente al que veían su padre, sus hermanos, el rey Saúl, Goliat e incluso David mismo. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, pensó que se veía como rey por fuera. Dios interrumpió a Samuel con este comentario de corrección. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel 16:7. Tal vez el padre de David lo consideraba un enano por fuera, pero Dios examinó su corazón por dentro y vio a un gigante. Es común que una persona haga un espectáculo cuando está en público para ganar la aprobación de la gente o para dar una imagen no muy exacta de quién es en realidad. Sin embargo, Dios ve nuestras acciones cuando nadie más está mirando. Cuando David estaba solo en las colinas pastoreando al pequeño rebaño de ovejas de su padre, Dios lo observó desde arriba. Lo que Dios vio día tras día hizo que seleccionara a este joven como el siguiente rey de Israel. La integridad en el corazón de David se manifestó cuando nadie estaba viendo y atrapó la atención de Dios. Escucha el Salmo 78.
Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob y su pueblo, el pastor de Israel, su herencia, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Israel necesitaba un rey que tuviera un corazón que desbordara integridad. Ese tipo de rey reflejaría la naturaleza y el carácter de Dios y haría que no solo los israelitas, sino todas las naciones vecinas quisieran seguir a ese Dios. Si David es la primera elección de Dios, ¿por qué dejó que el rey Saúl siguiera gobernando y persiguiera a David por todo el mundo durante 14 años? La respuesta es simple, y es la misma que encontramos en la historia de José. Para dejar que David creciera y que pudiera soportar las presiones de pastorear a toda una nación. Como sabrás, una cosa es pastorear a un rebaño pequeño de ovejas y otra mucho mayor pastorear a una nación. Esencialmente, Dios puso a David en un campo de entrenamiento espiritual para esculpirlo y refinarlo a fin de ser el tipo de hombre que en verdad confiara en Dios. Es interesante notar que en varias ocasiones Saúl cambió de parecer y quería hacer las paces con David, pero Dios no lo permitió. Sabemos que Dios fue quien endureció el corazón de Saúl hacia David, y en cierto punto del reinado de Saúl su patrón continuo de desobediencia cruzó los límites, y Dios vio su corazón, de la misma manera que lo hizo con David y observó una falta de integridad. La nueva misión en la vida de Saúl fue usar sus celos y su falta de integridad para equipar a David y que pudiera soportar la decepción y confiar en Dios. Que esto sea un recordatorio de que Dios puede usar nuestras vidas desobedientes de forma tan efectiva como usa nuestras vidas obedientes en la historia secundaria para hacer funcionar su plan en la primaria. Sin embargo, nos perderemos las ricas bendiciones que llegan a los que siguen la voluntad de Dios. 14 años después, David se convirtió en el rey de Israel y fue un buen rey. Más adelante en la historia leemos esto sobre el reinado de David. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor. Primera de Reyes 15:5. Hace varios años un artista cristiano cantó una canción sobre David que decía lo siguiente: donde otros ven a un pastor, Dios puede ver un rey. O dicho de otra manera, donde unos ven a un chico de una vaca en la historia secundaria, Dios puede ver a un rey de 10 vacas en la historia primaria. Pero hay más cosas desarrollándose en la historia de David que apuntan al plan de Dios para recuperarnos en la historia primaria. Y en ese tiempo a David lo llamaron el ungido de Dios. Esas palabras en nuestro idioma equivalen a la palabra hebrea Mesías. David fue el Mesías en la historia secundaria. Su reinado justo apuntaba al Mesías en la historia primaria. Dios está buscando hoy a otros como David. Personas que tal vez el mundo considera como de una vaca. Pero Dios ve un potencial de 10 vacas en ellas. Eso puede y debe decirse de nosotros mientras buscamos alinear nuestras vidas con el plan de la historia primaria. Nosotros también, como David, podemos dirigir a las personas al Mesías. Discusión del DVD. Por favor, ve a la página 71 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.